Saludos muy cordiales a todos los televidentes de Canal 8 La Palma. Desde este programa que se llama Directo al Objetivo y que es un programa de entrevistas a personalidades de la vida política, de la vida institucional, de la vida social, de la vida cultural, en este caso concreto de la isla de San Miguel de la Palma. Y tenemos que presentar como un programa, digamos, inicial a don José Luis Perestelo Rodríguez, el presidente del Cabildo Insular de la isla y senador por Coalición Canaria, senador por la isla de Coalición Canaria en la Cámara Alta. Don José Luis Perestelo ha estado en otros programas del Canal 8 en Tenerife y ahora nos honra con su presencia en el Canal 8 de La Palma. Señor presidente y senador, bienvenido al canal y bienvenido al programa. Saludos cordiales, don Ricardo, saludos cordiales también a todos los telespectadores y por supuesto, si me lo permiten, también a Canal 8 por esa incorporación a la vida social de la isla de La Palma y desear todo lo mejor para Canal 8 en La Palma y por supuesto porque eso será también bueno para la isla. Sin duda, este canal es un canal pluralista, un canal abierto a toda la ciudadanía, a todas las ideas, a todos los planteamientos, puesto que todos ustedes, la sociedad palmera, es una sociedad pluralista, es una sociedad, digamos, no monolítica, no de una sola idea, no de una sola tendencia, sino que es pluralista y por eso este canal trata de servir el bien común de toda la ciudadanía. Y hablando del bien común de toda la ciudadanía, don José Luis, ¿realmente sus desvelos van encaminados a ser presidente y senador de todos los palmeros o de unos más que de otros? Bueno, yo creo que está claro que La Palma, aparte de esas cualidades, tiene algo que es también consustancial con el palmero, es la tolerancia, la capacidad de diálogo que hemos tenido siempre en la isla de La Palma. Ha habido confrontaciones políticas importantes a lo largo de la historia reciente de la democracia, pero al día siguiente del proceso electoral, todos, yo creo que nos comprometemos a trabajar, cada uno por supuesto desde su punto de vista, desde su posición ideológica, por defender los intereses de los ciudadanos y somos conscientes que trabajamos para todos los ciudadanos de La Palma. Pero yo creo que eso no es una cualidad sola y exclusiva del presidente del Cabildo o el senador de la isla de La Palma, sino que creo, y lo digo con honestidad, que es el perfil habitual de los políticos en La Palma. Recordemos que usted nació en Los Droguitos, San Andrés y Sauces, 1956, estudia magisterio y a los 27 años era concejal de su municipio. Luego, simultáneamente, consejero del Cabildo, etcétera, ¿no? Bien, es decir, que lleva algo así como 21 años en la vida pública. ¿Ha echado de menos en alguna ocasión el ejercicio de la docencia o no? Bien, la verdad es que hay que tener en cuenta que yo elijo estudiar magisterio porque me gustaba la docencia. A partir de ahí hay algo que me parece que también iba innato en ese estudiar magisterio, en ese incorporarme desde el año 79 a la docencia. Y era precisamente mi preocupación por los problemas sociales, mi preocupación por la familia, que al final eran los padres de los alumnos que iban al colegio, por preocuparme también por lo que eran las actividades lúdico-culturales, festivas, de allí donde nacía, donde vivía. Y en definitiva yo creo que eso constituía un elemento importante para un poco indicar también esa vocación que entiendo debemos tener los que estamos en lo público, que es la vocación de servicio a los ciudadanos. Yo creo que por ahí, por esa trayectoria, fue por lo que pues, un grupo de personas en un momento determinado me plantean la posibilidad de participar en una lista electoral, una agrupación de electores en unas elecciones locales y a partir de ahí, pues indudablemente un camino de concejal en el Ayuntamiento de San Andrés y Sauces, la participación en la creación de la agrupación Palmera Independiente, el Cabildo, Coalición Canaria y pues todo lo que ha significado pues mi actividad pública en La Palma. Coalición Canaria que no da la impresión de que no camina muy equilibrada. Bueno, yo creo que Coalición Canaria es un proyecto ilusionante para los canarios,
porque yo creo que el respaldo social que tiene Coalición Canaria nos demuestra precisamente que es un proyecto que la sociedad canaria ha demandado, porque siempre se decía, si todos trabajan para Canarias, pues dejen aparte esas siglas que los separan y únanse todos en un esfuerzo común para reivindicar nuestros derechos históricos, nuestros déficits de infraestructuras que pueda tener Canarias en un momento preciso. Coalición Canaria ha sido un instrumento que ha posibilitado resolver esos déficits de infraestructura y yo creo que hoy Canarias está muchísimo mejor que antes del nacimiento de Coalición Canaria. ¿Qué ocurre? Que indudablemente cuando se produce ese punto de encuentro se produce desde diferentes opciones políticas, desde diferentes islas también y sobre todo desde dirigentes políticos con gran atractivo popular, con gran arraigo en esos territorios. Y cuando se trata de confluir en un proyecto, quizás ahí pues esa fortaleza de nacer de esa manera se convierte en debilidad a la hora de crear una estructura rígida de partido, sin fisuras, que no permita cobertura al debate que generalmente e históricamente, por lo menos en los últimos años, hemos tenido y que se convierte después en una debilidad porque se traslada a los ciudadanos algo que no es bueno, porque yo creo que debemos trasladar a los ciudadanos lo que estamos haciendo en las instituciones, que yo creo que es mucho importante, y los debates internos, las diferencias internas hay que llevarlas al marco del partido, al marco de los órganos colegiados del partido, ahí discutir todo lo que sea preciso, con gran debate interno como hacemos en La Palma, y luego trasladar a la opinión pública la opinión única, mayoritaria, dentro de Coalición Canaria. Bien, señor presidente y senador, antes de intentar, yo diría que un apretado recorrido por el presente y por el próximo futuro de la isla de La Palma, díganos, por favor, cómo contempla el panorama político. Yo le voy a ir segregando, ¿no? Primero, el panorama político del archipiélago, en estos momentos. Bien, yo creo que en este momento hay una fuerza política que es Coalición Canaria que tiene una importancia, como decía antes, notable en la ciudadanía, que hay unas diferencias importantes también entre nuestros propios dirigentes. Algunos, se lo comentaba el otro día uno precisamente, han aprovechado la atalaya que les ha dado, gracias a Coalición Canaria y al trabajo de muchos militantes de base, ostentar altas responsabilidades en la comunidad autónoma para convertirse en personas que desde esa atalaya que les da ese reconocimiento público y social, pues utilizarla en contra del propio proyecto. ¿Estoy hablando de algún sector de ICANN de Gran Canaria? Bueno, yo creo que hablo en general, no solo de un sector de ICANN. Yo creo que si hacemos un análisis interno, todos al final tenemos una parte de culpa de lo que se ha producido. Uno, muchas veces porque emplean esa crítica innecesaria muchas veces, y otros porque a lo mejor trasladamos muchas veces a la opinión pública la crítica a aquel que ha empleado esa técnica y por tanto estamos incurriendo en el mismo fallo. Yo creo que ha sido un tema de todo. A mí no me gustaría en este momento, no creo que es un problema de buenos y malos, sino que es un problema de esa forma peculiar de constitución de Coalición Canaria. En los demás, yo creo que en este momento los partidos de corte estatal pues dependen fundamentalmente de los vaivenes de la política estatal. Teníamos un Partido Popular pujante en función del gobierno en Madrid. Ahora el Partido Socialista es el que parece que aspira a recorrer ese camino o esa presencia en Canarias. Y eso yo creo que lo que nos lleva es a intentar, ojalá en Canarias se tuviera el concepto de acuerdos políticos que hay en La Palma y se pudiera llegar a acuerdos importantes todas las fuerzas políticas. Yo creo que es importante para Canarias. Bien, precisamente iba a plantearle ahora ese panorama en el conjunto de la isla de La Palma y también en los ayuntamientos que ahora API y Coalición Canaria gobierna en minoría, ¿no? Bien, yo creo que en la isla de La Palma, como decía antes, hemos dado muestras de capacidad de diálogo. Creo que ha faltado alguna vez eso en Canarias. Y en los ayuntamientos, pues es lógico que muchas veces lo que son planteamientos de política insular, cuando llegan al día a día con nombres y apellidos, los concejales, pues se generan pues lógicas diferencias que en ese pueblo
que a lo mejor con una visión de isla pueden ser muy pequeñitas, pero que pueden ser importantes esas diferencias en los pueblos. En todo caso, nosotros hicimos un llamamiento a todas las fuerzas políticas después de las últimas elecciones locales para configurar pactos estables en los municipios que no había mayorías absolutas, respetando en todos ellos la lista más votada. Eso no ocurrió en el municipio del Paso, donde el Partido Socialista apoya al Partido Popular, que es el menos votado. Eso intentó que no ocurriera en Barlovento, donde se intentó y se publicitó un pacto donde dejaba a la fuerza más votada, Coalición Canaria, fuera del gobierno. Afortunadamente se pudo recomponer la situación. Y en Santa Cruz de la Palma, sin embargo, nosotros, que éramos los menos votados, manteníamos el pacto a nivel Canarias apoyando al Partido Popular. En Garafía, la lista más votada, no hubo otro acuerdo anterior, se constituyó un gobierno, que era el Partido Socialista, y se generó un pacto de gobierno con el Partido Popular que se rompió por discrepancias entre ellos, y una fuerza alternativa por Garafía posibilitó un cambio de gobierno. Ese es el panorama, que es muy sencillo, no es tan complicado como en algunas islas, y que realmente pues, en este momento tiene incertidumbres fundamentalmente porque nosotros pensamos que hemos cumplido con creces con el Partido Popular en Santa Cruz de la Palma, que hemos visto, sin embargo, cómo nuestras iniciativas que se planteaban en el municipio no eran atendidas con el cariño, por no emplear otra expresión, que nosotros entendíamos se debían acoger, y nos hemos marcado un proceso de reflexión sobre la conveniencia de establecer este mismo pacto o nuevos pactos para el gobierno municipal en Santa Cruz de la Palma, porque es la capital de la isla, porque creemos que necesita una política activa, consensuada entre las fuerzas políticas y también con el apoyo de los ciudadanos, y en ese trabajo estamos. Oiga, y en ese trabajo están esperando un poquito a ver si pacta Coalición Canaria con el Partido Socialista la gobernabilidad del archipiélago, la comunidad autónoma, no, para hacer lo propio en Santa Cruz de la Palma, o están reflexionando sobre volver a pactar con el PP. Bien, de verdad que nosotros no nos va a influir en la decisión el acuerdo a nivel de Canarias que se pueda plantear en estos momentos. Es obvio que cuando existen acuerdos supramunicipales, estos acuerdos ayudan a mantener los acuerdos municipales. Esas pequeñas diferencias que yo hablaba antes que se pueden producir en un municipio, se pueden hacer grandes si no hay acuerdo a nivel insular, o se pueden aminorar, se pueden hacer más pequeñitas si hay acuerdo, porque todos estaremos interesados en no producir ninguna ruptura. Luego, sin duda, lo que ha pasado en Santa Cruz de la Palma es la influencia, por supuesto, externa, porque las diferencias no existen en Santa Cruz de la Palma, no existen en otros. Es decir, no se puede decir, esto ocurre en Santa Cruz de la Palma porque ocurrió en El Paso una cosa contraria, o por alguna política insular. No, ocurre en Santa Cruz de la Palma porque hay diferencias en Santa Cruz de la Palma. Está específicas allí. Específicas en Santa Cruz de la Palma. Está claro, y yo lo tengo. ¿Con todo el grupo o más con el alcalde? Yo creo que es una diferencia. Generalmente las relaciones en los pactos son no de grupo a grupo, sino de grupo que ayuda al grupo mayoritario con el alcalde, porque generalmente esa relación se produce porque al final los concejales ostentan delegaciones del alcalde. Por tanto, a quien tienen que dar cuenta en primer lugar es al alcalde, y al revés también a los ciudadanos. ¿No quiere decir que el alcalde actual de Santa Cruz de la Palma no es el mejor interlocutor para Coalición Canaria dentro de la corporación? Tampoco llevaré yo el problema exclusivamente a la figura del alcalde. No hablo desde el punto de vista personal, hablo desde el punto de vista político, desde el punto de vista de figura política, desde el punto de vista de capacidad de diálogo político. Yo creo que ha habido por causas habituales en el trabajo diario. Yo he gobernado durante 7 años en el Cabildo con el Partido Popular, y hemos tenido muchos momentos difíciles, muchos momentos de crisis, pero creo que hemos podido, con diálogo, con tolerancia, con comprensión, cediendo muchas veces de nuestra parte y también cediendo de la otra parte seguro, porque indudablemente tiene que haber cesión de ambas partes para llegar, no hay acuerdo. Para llegar a un acuerdo. Entonces yo creo que quizás ahí ha faltado un poco de ese esfuerzo que nada ayudaba, como digo, los factores externos a Santa Cruz de la Palma, porque había una situación de deuda por el tema del Paso, o porque había una política, digamos, que entendíamos nosotros, por lo menos agresiva, del Partido Popular a nivel hablando de políticas insulares. En todo caso, hemos dicho claramente que estamos trabajando
buscar soluciones a los problemas que tiene Santa Cruz de la Palma, que queremos hablar con las demás fuerzas políticas de igual a igual, pero planteando los problemas de Santa Cruz de la Palma y fórmulas para resolver esos problemas, y por supuesto también un tema tan importante para todos los palmeros como es que el próximo año tenemos la Bajada de la Virgen, que no nos va a condicionar para seguir trabajando en el gobierno o en la oposición por que sea la mejor Bajada de la Virgen del próximo año. Muy bien, hablaremos al final, si le parece, de esa Bajada de la Virgen. Recientemente, una diputada autonómica de Coalición Canaria, Marisa Zamora, declaraba que los diputados, que el grupo de diputados de coalición en el Parlamento de Canarias, Coalición Canaria, eran en su mayoría partidarios de romper con el pacto con el PP y de formar un ejecutivo con los socialistas. ¿Usted concretamente cómo ve eso? Bien, en principio decirle que no me parece que eso sea una decisión que corresponda al ámbito de decisión del grupo parlamentario. Creo que es una decisión de partido, ni siquiera del presidente del gobierno, y lo siento por lo que pueda afectar a mi amigo y querido presidente del gobierno de Canarias. Es una decisión que corresponde al ámbito del partido. El partido tiene que analizar la situación después, por supuesto, de escuchar al presidente del gobierno y a los consejeros en un informe sobre la valoración del propio gobierno, a analizar la situación política en Canarias, a analizar la gestión del gobierno, que es lo más importante, y saber si es conveniente o no para ese gobierno mantener los actuales acuerdos. El análisis que hago yo desde la isla de La Palma como presidente del Cabildo es que este gobierno es bueno, y por tanto, mientras este gobierno sea bueno, a mí no me parece razonable plantear un cambio en la composición del gobierno de Canarias. No hablaría tanto de la composición personal, estoy hablando de la composición política de ese gobierno de Canarias. Sí, o sea, quiere decir que, por ejemplo, no desciende a la gestión o a las omisiones de determinadas consejerías, por ejemplo, de la Empleo y Asuntos Sociales. Es obvio que he tenido diferencias con algunas consejerías, las he tenido con alguna consejería, pero también he tenido con alguna consejería de Coalición Canaria. Por tanto, yo creo que estamos en ese ámbito. A mí me parece que es un buen pacto, que es un pacto que es estable, y además me parece que los ciudadanos siempre van a valorar el cumplimiento de los acuerdos. Sí, don José Luis, a la isla de La Palma le es de utilidad el que el presidente de su cabildo sea a la vez senador por la isla en la Cámara Alta. Bien, yo creo que es el único motivo que me llevó a aceptar la candidatura al Senado, lo dije en su día, era precisamente que, tal como está configurado hoy el Senado en España, era bueno, me parecía que era bueno, y de hecho es un modelo que se ha repetido en otras islas, que el presidente del Cabildo, que como único objetivo tiene pensar y trabajar para resolver los problemas de su isla, pues tenga también la condición de senador, porque el senador también tiene que preocuparse por resolver los problemas de la isla, y al final el presidente del Cabildo es un presidente de un cabildo de una isla lejana, a más de 2.000 kilómetros de Madrid, y que por tanto cuando llama a un ministerio, a un secretario de Estado, pues realmente pues, le dan una cita para 2 meses, para 3 meses, sí se la dan. Ahora, al senador que llama, le dan la cita inmediatamente. Si ese mismo día no habla con el secretario de Estado, al día siguiente habla con el ministro o con quien sea. ¿Por qué? Porque tiene un instrumento que es la posibilidad de preguntarle en público en el Pleno del Senado. Claro. Lo que yo creo que es conveniente, no digo que sea bueno el mantener en una misma persona 2 cargos públicos, pero también aquí va una reflexión sobre el papel del Senado, de la importancia del Senado, la conveniencia del Senado y los objetivos que en este momento tiene el Senado. O sea que su papel de senador no va en merma de su función de presidente del Cabildo. Yo, todas mis horas de trabajo que están dedicadas a la presidencia del Cabildo. Cuando estoy en Madrid, en el Senado, las horas que paso en Madrid, estoy en el despacho o en el escaño trabajando como presidente del Cabildo, con los problemas que tengo en el Cabildo, con los papeles del Cabildo, y utilizo el Senado fundamentalmente para eso que comentaba antes, y por supuesto también para cumplir con un grupo con un grupo de Coalición Canaria que está allí presente en el Senado. Sí, como senador, como presidente del Cabildo, ¿cómo entiende usted que tendría que reformarse la Cámara Alta? Bien, ¿En qué sentido? Bien, en principio creo que tiene que ser
estamos Bueno, perdón, doy por sentado en la pregunta que usted es partidario de que cambie el Senado. Sí, por supuesto. Yo creo que estamos en una España diferente a la preconstitucional, donde se han producido un trasvase de competencias impensable seguramente cuando se redactó la propia Constitución a las comunidades autónomas. Lo que yo creo que es bueno que exista un punto de encuentro de todas las comunidades autónomas. La conferencia de presidentes celebrada recientemente, yo creo que no solo es una foto, es algo más, es un compromiso de sentarse a hablar, todos. Pues yo creo que todos debemos hablar y deben hablar en ese marco que es el Senado. En esa línea hay una comisión que es de comunidades autónomas, donde supuestamente se tiene que producir el debate del Estado de las autonomías, que no se ha producido en los últimos años. Yo creo que hay que potenciar la representación territorial y por eso también planteo que debe cambiar incluso la celebración de las elecciones. No debe coincidir con el Congreso. ¿Con el Congreso? Yo creo que debe coincidir con las elecciones territoriales para que verdaderamente recojan en cada momento la sensibilidad territorial de los ciudadanos. Yo creo que hay que empezar por ahí, luego el presidente no podría disolver el Senado, sino única y exclusivamente el Congreso, elecciones diferentes, con contenidos diferentes, para que verdaderamente sea una Cámara atractiva, para que verdaderamente sea un centro de debate de discutir temas tan importantes como la financiación de las competencias transferidas, para temas como el tema sanitario, temas educativos. La Constitución nos dice que todos somos iguales en derechos. Tenemos que revisar de vez en cuando cómo se están ejerciendo o cómo estamos ejerciendo los derechos los ciudadanos en cada comunidad autónoma, si hay diferencia en función de un signo político u otro, si hay que revisar, si estamos percibiendo lo que corresponde en función de los déficits que podamos tener de la Administración General del Estado, cómo se corrigen las inversiones en comunidades autónomas, atendiendo a los derechos de cada ciudadano. Yo creo que es importante y podría ser una buena Cámara en el Estado que tenemos en estos momentos autonómico tan potente como hoy en España. Sí, ya que estamos de cámaras, en el caso del Parlamento de Canarias, bueno, la comisión esta de Cabildos parece que no ha dado mucho resultado. Eso fue, yo creo que... ¿El estatuto tendría que modificarse también en ese sentido o no? Yo creo que el estatuto se va a modificar, es una oportunidad importante en el marco del Estado también, y yo creo que se debe aprovechar para fijar ciertas competencias necesarias para Canarias. También para el papel de los cabildos en ese Parlamento de Canarias. En su día creo que fui de los pocos presidentes que no saludó con alegría la constitución o la creación de la Comisión de Cabildos, más era la fe en la necesidad de que los cabildos tuvieran un marco de expresión en el Parlamento y sobre todo saber que detrás de esa idea seguro que estaba Victorino Ríos, que es un hombre a quien admiro por su clara convicción de parlamentarismo y de fe en el parlamentarismo. Entonces, creo que en este momento, tal como está planteada, ha sido un poco pues algo que nos queda a todos un sabor agridulce, porque sí, se expresan ideas, opiniones, pero al final se queda en eso, se queda en el aire. Muchas veces el gobierno no asiste, muchas veces nos referimos al gobierno como el señor que está detrás de la cortina de aquella sede parlamentaria. A veces alguno ha tenido la tentación de trasladar un debate que no lo puede producir en un cabildo por no tener fuerza suficiente, trasladarlo al marco de la comisión. En definitiva, que ese hacer camino al andar, que sea el presidente del Parlamento cuando empezamos a caminar, pues nos hace ver que es necesario reformarlo. Sé que hay voluntad de reformarlo, sé que esa comisión de expertos ha propuesto fórmulas imaginativas que yo espero que se pongan en marcha por parte de los parlamentarios y que entiendan que el Cabildo es una institución importante de la comunidad autónoma y que es bueno que esté allí en el Parlamento. Don José Luis, antes de seguir adelante, se ha dicho en ocasiones que hubo, todos lo sabemos históricamente, una cierta resistencia en la etapa primera en que se producían las transferencias de competencias de la Administración Central a la Administración Autonómica, de los ministerios a las consejerías, para entendernos.
pero que ahora está repitiéndose el fenómeno también de resistencia a las transferencias, digo con sus dotaciones presupuestarias, etcétera, de las consejerías a los cabildos y de los cabildos a los ayuntamientos. ¿Eso es así, en cascada? Seguro. Además va a ser así. Yo creo que no basta con la voluntad. Y yo creo que he demostrado en estos años en la isla de La Palma que creo firmemente en el papel de los ayuntamientos, importantísimo, por ser la administración más cercana al ciudadano. Y yo creo que ahí están en estos años la voluntad de acuerdo con la que he seguido una política del Cabildo con generación de planes de iniciativa propia del Cabildo, dotando de recursos a los ayuntamientos para resolver déficit de infraestructura en esos municipios. Pero tengo que decir que efectivamente la misma reticencia que hubo del Estado a Canarias, ha habido del Gobierno de Canarias a los cabildos. Y ahí la sigue habiendo y la habrá, y seguro que va a haber también de los cabildos a los ayuntamientos. Claro, ¿y esto qué es? Esto es no querer soltar poder. Eso es lógico. Sí, pero bueno. Se producen transferencias de ciertas competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias a los cabildos. En teoría, tendría que desaparecer, claro, por lo menos, si no la consejería, sí la dirección general correspondiente, que pierde sus competencias, pero... Y a veces varias direcciones generales. Efectivamente, tendrían que desaparecer muchísimas direcciones generales. ¿Qué ocurre? Que en ese proceso de transferencia se produce siempre un artículo, algo que se reserva a la administración de la comunidad autónoma para existir. Caso contrario, probablemente estaríamos hablando de 7 cabildos potentes y un gobierno de Canarias con 4 consejerías y un presidente, que sería lo mejor. ¿Y eso no sería lo ideal? Sería lo ideal, según mi criterio, pero bueno, yo admito que puede haber otros criterios diferentes, pero también en los cabildos tenemos que ser conscientes de que tendremos que producir un proceso de transferencia leal, con lealtad hacia los ayuntamientos. Y yo sigo manteniendo el mismo mensaje de hace muchísimos años. Últimamente lo he escuchado alguna vez también en el Parlamento. En Canarias sigue pendiente la ley más importante, que es la ley de marco competencial de ayuntamiento, de cabildo, de gobierno de Canarias. Si nosotros, y ahí están las hemerotecas, los debates políticos, discrepamos muchas veces, ayuntamientos, cabildo, gobierno, sobre quién tiene competencia sobre un determinado aspecto, ¿qué pasará con los ciudadanos? No saben quién le tiene que resolver un derecho. Y es algo muy importante, que un ciudadano no sepa ¿dónde acudir para que le resuelvan un derecho que tiene como ciudadano? Yo creo que esa es la asignatura pendiente, sigue siendo, y a mí me gustaría que ese Parlamento de Canarias, en lugar de estar haciendo tantas leyes por ese espíritu de cuántas leyes hacemos, que tenemos un galimatía, sobre todo en el territorio de leyes, y yo creo que algunas innecesarias, pues que pudiera trabajar en una ponencia ampliada, en esa ley que define esos marcos competenciales de todos, porque estoy seguro que sería el punto de partida para después, porque en función de las competencias tendrá financiación. Y yo creo que lo que hace falta también es la ley de financiación a continuación de las competencias. Y cuando tengamos ese marco bien definido, se acabarán los problemas. Y los reparos a la hora de producir, tendrá que ir la competencia a donde tiene que estar. Y sí, obviaríamos muchos debates. Pues sí, porque mientras tanto hay una gran producción de normas para no cumplirse. O para cumplirse de un modo deficiente o para olvidarse. Y después salen las normas y esas normas, como decía antes, confieren nuevas competencias, pero claro, si damos una competencia nueva a otra administración y no le damos recursos, no la puede ejercer. Después dejamos esa alta inspección, que no es malo que exista. No estoy yo aquí diciendo que no debe haber un control como reclamaba antes del Estado a las comunidades autónomas, para controlar el nivel de resolución de derechos de los ciudadanos en cada comunidad autónoma. También es posible, que yo no lo creo, porque además es la única institución que se elige directamente por los ciudadanos, los presidentes de cabildo, que alguno dice, pues yo no quiero gastar nada en servicios sociales, pues que el gobierno puede decir, mira, usted le retiro las competencias, usted tiene que gastar también en servicios sociales para darle servicios a sus ciudadanos como en el resto de las islas de Canarias. Oiga, una preguntita, no es capciosa. Como presidente del Cabildo, como senador, ¿le parecen muchos los 14 municipios palmeros o hay que dejarlos como están?
Bien, seguro que si esa pregunta la hacemos a los 14 alcaldes, coincidiríamos todos en que a lo mejor, que seguro, son muchos municipios, 14 municipios en un territorio como La Palma. Pero si preguntamos cuál sobra, todos nos dirían que el del no. Y es lógico, yo creo que no sobra ninguno. Desafortunadamente... Tampoco hacen falta más nuevos. Desafortunadamente iba a decir eso. Lo que aparece de vez en cuando es algún movimiento, afortunadamente pequeño, ¿Dónde? de personas que pretenden tener un nuevo municipio. En diferentes barrios. O sea que puede ser el 15º, el 16º, etcétera. Desgraciadamente es más complicado. Yo creo que los que tenemos alguna responsabilidad pública tenemos que trabajar en comarcalizar servicios. Yo creo que ese sería el primer paso para después... Y en algunos otros insularizarlos, claro. Sí, claro, hay algunos que se pueden insularizar y otros habrá que comarcalizarlos, hay áreas de prestación de servicios conjuntas. Yo creo que ya hemos hecho algunos intentos y ahí se van haciendo. En La Palma, en el Consorcio Insular de Servicios, estamos empezando a caminar y estoy seguro que hay voluntad de caminar por ese sendero y yo creo que es bueno. Don José Luis, ¿posee La Palma un, digamos, modelo específico de desarrollo? Es decir, ¿o cómo conciliar el Estatuto de Reserva Mundial de la Biosfera, que usted preside, además, con el porvenir económico? Bien, yo creo que es perfectamente compatible. Además, precisamente esa distinción de Reserva Mundial de la Biosfera, yo entiendo que ayuda a desarrollar nuestro modelo, porque precisamente lo que valora la UNESCO es la relación del hombre con el medio. Luego, está claro que tendremos que orientar esa relación hacia sistemas productivos que generen calidad de vida y sobre todo que generen riqueza y empleo para nuestra gente. Yo creo que el turismo específico, con un modelo específico, tenemos digamos, que alimentarlo y tenemos que trabajar en los próximos años, una vez que se finalice el Plan Territorial Especial, que está en este momento en la fase de alegaciones, y después tenemos que seguir potenciando ciertas agriculturas que son rentables, que producen economía y que un poco dignifiquen el trabajo del agricultor. Partimos de un hándicap muy grave. Es decir, tradicionalmente el agricultor y el ganadero en la isla de La Palma ha sido una persona que no ha estado dignificado socialmente. Ha sido siempre el que menos recibía de todo el proceso de producción agrícola. Si eso lo logramos vencer, y para eso hemos hecho las infraestructuras agrícolas, hemos hecho las redes de riego, los embalses, pues ahora yo creo que nos toca el trabajo de buscar esas personas jóvenes que, apoyadas institucionalmente, puedan encontrar en la actividad agraria una actividad digna, que dé relevancia social, que produzca economías para mantener familias y para producir empleo. Bien, usted sabrá que en algunos sectores palmeros pues hay preocupación, intensa preocupación por el porvenir del plátano, por el futuro del plátano, por el paro, por la formación profesional, ¿no? ¿Cómo atajar el desempleo? Bien. Hoy y mañana, y habida cuenta también del fracaso escolar, que supongo que también alcanza, del índice de fracaso escolar, que supongo que también alcanza la isla de La Palma, desde luego en el conjunto del archipiélago sí, o a la falta de adecuación, al menos en otras islas, no sé si se producirá en La Palma, entre los planes educativos y las demandas empresariales, ¿no? Vamos a ver, el tema del plátano es vital. Es decir, yo creo que con eso contestaría la pregunta, porque sí, creo que a nadie se le esconde, y afortunadamente en Canarias a nadie, la importancia que tiene para islas como La Palma el cultivo del plátano. Yo no me imagino una isla de La Palma sin el cultivo del plátano. Por tanto, es obligación de los poderes públicos buscar fórmulas que permitan que el plátano se siga comercializando y, por tanto, garantizando las ayudas compensatorias que no es algo gratuito que se da a los palmeros, está en todas las agriculturas del primer mundo. Por tanto, a veces nos sentimos como un poco prisioneros de que nos están dando una ayuda y que si no nos dan... Sí, parece que como que esa ayuda nos la dan graciosamente, ¿no? Eso ocurre, y eso es algo que tenemos que saber los palmeros, ocurre en todas las agriculturas del mundo civilizado. Es decir, que la agricultura no solo es la producción agrícola, es calidad de vida, calidad alimenticia,
medio ambiente, cultura. En definitiva, yo creo que eso son valores que potencia el marco de la Unión Europea y que, por tanto, las políticas comunitarias tienen que ayudar a que se desarrolle. El tema de fracaso escolar, afortunadamente en La Palma tenemos otro problema y es que tememos la fuga de cerebros, así que se nos van a la universidad y que luego no tienen posibilidad de volver. Yo creo que ahí tenemos que articular algunas fórmulas que permitan desarrollar ciertas actividades que puedan volver a aquellos que quieran regresar, otros que su camino por el mundo de la ciencia, como deseamos todos, sigue avanzando. Es obvio que ni en La Palma, pero tampoco lo va a tener ni en Tenerife ni en Canarias, sino tendrían que irse a otros lugares para desarrollar esa actividad científica de primer nivel. Después, hay una formación profesional que es obvio que ha tenido unas deficiencias notables a lo largo de muchos años. Es decir, ¿por qué? ¿Solo por culpa del sistema educativo? Pues sería fácil achacar las culpas al sistema educativo, pero al final muchas veces el sistema educativo se adapta a las demandas de la propia población. Y una sociedad agraria como La Palma, una particularidad, yo creo que consustancial con todas las sociedades agrarias, es precisamente que por esa falta de dignificación del trabajo agrícola, nuestros padres no nos crían en la agricultura. Y por eso nuestros padres hacían un esfuerzo notable, porque nosotros fuéramos a la universidad a estudiar, para que no fuéramos agricultores. Y por eso en La Palma se produce el traspaso de herencia de padres a hijos, se produce tan tarde, porque no quieren nuestros padres que tengamos la tentación de dejar las posibilidades de los estudios para dedicarnos a la agricultura, porque la agricultura no da dinero, es sacrificada y no está dignificada. Entonces, ¿qué ocurre? Pues también ocurría que aquellos alumnos que no iban a la universidad, pues se iban a una formación profesional de administrativo, de informática después, en definitiva, formación que... Generalmente de administrativo, no solo de claro, administrativo. antes era casi todo administrativo. Claro. Alguno de electricidad, muy poco, pero fundamentalmente administrativo. En los últimos años se está diversificando un poco más y luego hay, quizás el fallo más grande está en la falta de la formación ocupacional. Yo creo que hay que hacer un reestudio, y eso lo he planteado al presidente del Gobierno de Canarias, y yo espero que es muy difícil en un gobierno de pacto hacer esta política porque es una política bastante compleja por lo que significa de cesión de competencias. No tiene sentido que la Consejería de Trabajo y Empleo esté organizando escuelas, talleres, cursos de formación, educación haga lo mismo, turismo haga lo mismo. Yo creo que la formación se debe concentrar todos esos recursos en la Consejería de Educación y después convenios con las empresas para que esos alumnos hagan prácticas en una empresa real. Claro. Conviven con la realidad del día a día y al mismo tiempo el empresario puede estar viendo ahí un futuro empleado para su empresa. Puede fichar después a quien ya conoce. Claro, yo creo que es una dinámica que será más positiva. Yo eso lo he hablado también con los empresarios. Ellos han defendido muchas veces la formación profesional, incluso esa de la Escuela de Turismo, de la Consejería de Turismo. Yo no la defiendo, defiendo la formación reglada, impartida por la Consejería de Educación, con grandes periodos de prácticas en empresas, con convenios de colaboración con las empresas para la incorporación al mercado laboral. Bien, las actividades universitarias en La Palma, ¿usted ha favorecido ese tipo de relaciones con ambas universidades? Incluso aspira a que haya centros y facultades determinadas. Nosotros hay que tener en cuenta que uno no puede ir en contra de cómo evolucionan los tiempos. Recuerdo, y puedo apelar a mi posición particular y personal y de mi fuerza política, nosotros decíamos cuando el conflicto universitario en Canarias que Canarias necesitaba una sola universidad, que ya había dos universidades, que no era necesaria esa ley de reorganización universitaria de Canarias, porque decíamos entonces, y creo que el tiempo nos ha dado la razón, que se iba a competir no en calidad, sino en más y más y más centros, y más presupuesto, y más para allá, para acá, y el resto de las islas sin participar de una política activa de becas que permitan colocarlos en la universidad. Yo, de verdad, y lo digo con absoluta sinceridad, no estoy planteando una universidad en La Palma. Yo prefiero que los palmeros todos puedan estar en la universidad, porque la universidad
es universalidad. No solo es docencia, es campus también, es intercambio de jóvenes de una isla, de otra isla, y eso es bueno para Canarias. Y yo creo que eso es importantísimo. Yo apostaría por una universidad muy potente y en lugar de estar creciendo y compitiendo en nuevos centros, esos recursos destinarlos para que nuestros jóvenes, que ningún joven canario se quede sin poder ir a la universidad por falta de recursos. Yo creo que ese sería el mejor favor que le podemos hacer a nuestros jóvenes. Y mientras tanto, vamos a potenciar lo que tenemos, que es la UNED. La Universidad Nacional de Educación a Distancia ha funcionado durante muchos años en La Palma. Son numerosos los titulados que, desde el mundo laboral, desde su trabajo, han tenido una universidad para obtener un título universitario y algunos ejercen ya con ese título universitario obtenido con la UNED. Yo creo que eso sí que es un éxito de una universidad. Y eso lo tenemos en La Palma. Pues yo creo que hay que potenciar lo que tenemos en lugar de dispersarnos en muchas cosas que al final yo creo que perdemos la perspectiva y perdemos también recursos y tiempo. Bien, el turismo, las directrices, ¿hasta qué cantidad de camas hoteleras para La Palma? Nosotros planteamos 25.000 camas. Nosotros hemos dicho 25% de la población es una cantidad de personas para hacer un turismo sostenible, perfectamente identificado, porque nuestro valor fundamental es nuestro paisaje, nuestro medio ambiente, nuestra cultura, nuestra propia idiosincrasia, nuestra propia hospitalidad. Luego eso se puede permitir hasta un cierto nivel. 25.000 camas nos parece que es suficiente, es un 25% de la población y creemos que puede ser interesante llegar hasta ahí. De todas maneras, estamos hablando de un modelo dependiente de la situación del plátano, que todos esperamos que vaya por el camino que está en estos momentos. Caso contrario, tendríamos que cambiar también, por supuesto, hasta el número de camas, porque nos olvidaríamos también hasta un poco de la cultura, sí, en función de los recursos que nos hacen falta. ¿Qué ocurre con la afluencia turística y la ocupación hotelera durante el verano en La Palma? Bueno, La Palma fue impresionante. La verdad que este verano, cuando todos los hoteleros y todo el sector de restauración, todo el sector de coches de alquiler, de servicios... Coches de alquiler no había ninguno. Están felices por eso, están todos felices y dice que les ha ido bien, pues yo creo que es que ha ido muy bien. Porque ese es nuestro turista fundamental, el que nos deja más recursos en estos momentos es el turismo canario y el peninsular. Y ese es un turismo de verano, de Semana Santa, de algunos periodos vacacionales, pero el resto del año tenemos que seguir aspirando a esos mercados alemán, inglés ahora con el nuevo hotel en Fuencaliente y algunos mercados que están por ahí, incluso el italiano, que parecía imposible que pudiéramos traer a La Palma turistas italianas, se han traído recientemente, se están trayendo en estos momentos. Yo creo que por ahí tenemos un potencial importante. Sí, ¿cómo proyecta la dinamización comercial? Yo quería sobre todo hablarle del puerto de Santa Cruz de La Palma como puerto frontera exterior Schengen, ¿no? Hay un tema que es fundamental. El sector comercio, sobre todo el pequeño comercio, es el sector, digamos, que más empleo genera en La Palma. Luego, tenemos que cuidar ese sector. ¿Más que ningún otro? Yo creo que el empleo es el más que empleo. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Tenemos que hacer atractivo el comercio en La Palma. Y por eso tenemos un plan de dinamización del comercio que va a permitir, lo llamamos zonas comerciales abiertas, para competir contra las grandes superficies. Está claro que las grandes superficies tienen un atractivo de que uno entra por una puerta y se encuentra allí todo un mundo. Yo la verdad que no he ido mucho, pero parece que se encuentra en un mundo donde hay de todo. Pues, ¿qué mejor que ir caminando por la calle real de Santa Cruz de La Palma o por la calle real de los Llanos Aridanes o por Díaz Pimienta, ir encontrándose un comercio, otro comercio, que uno parezca que entra y sale del comercio sin salir del entorno de la calle. Estamos trabajando en potenciar, en mejorar los escaparates, en hacer atractiva esa visita del ciudadano de La Palma a ese comercio. Pero indudablemente no podemos cerrarnos a otro comercio que nos parece importante. Y es el turismo de cruceros. Es un turismo que consume pocos recursos, pero que genera una actividad económica importante. ¿Qué ocurre? Que el turismo de cruceros que llega a La Palma, que es importante, a La Palma llega de un puerto comunitario, porque el puerto de La Palma no es un puerto frontera. ¿Por qué queremos que sea puerto frontera? Precisamente para que
ya que ocupamos un lugar geográfico que nos impide esa conexión que tiene, por ejemplo, La Gomera con Tenerife, porque está muy cerca, a media hora, 20 minutos en barco. Nosotros estamos un poco más alejados y no tenemos esa posibilidad de traslado de turistas diarios desde Tenerife, del sur de Tenerife, a La Palma. Pues esa posición geográfica nos permite que los cruceros que vienen del Atlántico, de América, les resulta atractivo tocar el primer puerto Santa Luz de La Palma. Pero no lo pueden hacer porque no es puerto frontera, entonces se van a Funchal. No competimos con Tenerife, ni con Lanzarote, ni con Gran Canaria, competimos con Funchal, con Madeira. Pues si fuéramos puerto frontera, ese turista que viene después de una travesía de 4, 5 o 6 días, indudablemente eso automáticamente pise tierra comunitaria, territorio comunitario, va a comprar. Y ese es un potencial importante para nuestro comercio. Aparte, claro está, de nuestras empresas de exportación o de importación que también podrían comercializar sin tener un doble transbordo y un doble costo de transporte. ¿Pero ve viable la consecución de ese objetivo? ¿No? Es muy fácil, es un tema nada más que de voluntad política. Puerto Frontera al final es la propia autoridad portuaria ha dado su visto bueno, hay infraestructura suficiente, muchas veces es más costosa la infraestructura. Solo se trata de la voluntad política de colocar una oficina de recepción de documentos. Yo creo que es algo de falta de voluntad política y se enmarca dentro de la negociación en la Unión Europea, que es frontera europea, que hay que garantizar en la Unión Europea, calidad de servicios, seguridad. Yo creo que se puede hacer perfectamente. Bien, vamos con aspectos sociales. Plan de discapacidad, plan sociosanitario e iniciativas a favor de la asistencia a los mayores. Ahí, si se me permite, estamos bastante bien. Yo creo que el Cabildo de La Palma hemos asumido un compromiso estos 4 años que estamos cumpliendo. Decíamos, hemos dedicado los últimos 7 años a trabajar en mejorar las infraestructuras. De nada sirven las infraestructuras si no tenemos personas que las puedan disfrutar. Y este periodo va a ser el periodo de las personas, lo hemos dicho públicamente y lo estamos cumpliendo. Nosotros hemos llegado a un acuerdo en el plan de discapacidad con nuestros centros ocupacionales de La Palma, antes que en el resto de Canarias, multiplicando la aportación del Cabildo por un esfuerzo de presupuestos propios a la dieta usuario y día de estos centros. Estamos construyendo un nuevo centro sociosanitario, tenemos el antiguo Hospital de las Nieves que tenemos encargado ya el proyecto de remodelación para atender a nuestros mayores y mantenemos unas políticas activas con los mayores, yo creo que importante, en diálogo permanente con ellos, no imponiendo las políticas del Cabildo, sino escuchando en el marco de las reuniones permanentes de la consejera del área y vicepresidenta del Cabildo con nuestros mayores que tienen muchas inquietudes, que nos están dando otra oportunidad de dinamización social de nuestros pueblos y que tenemos que aprovechar esas fuerzas y esas energías que nos dan ellos mismos para seguir trabajando en esa línea. Vamos a ver, muy brevemente, vamos con comunicaciones y transportes. Con los interiores primero, circunvalaciones de los llanos de Aridane y de Santa Cruz. Bien, yo creo que en circunvalación... Y el puente de los Tilos, el puente de los Tilos, que creo que la semana pasada ustedes hacían una prueba de peso. Sí, la verdad que es una obra singular, muy importante. Yo creo que en carreteras se ha hecho, como decía antes, un esfuerzo importante. Yo creo que tenemos unas buenas carreteras, no solo por la inversión exterior, sino por el esfuerzo que ha hecho el propio Cabildo de La Palma en estos años en mejorar la seguridad de nuestras carreteras. Estamos trabajando convenciendo a todos los palmeros de que tenemos que garantizar unas carreteras con el máximo de seguridad. Hemos mejorado, y ahí están las carreteras, se pueden ver, la seguridad de las carreteras. Estamos ilusionando a nuestros jóvenes, a nuestros mayores, a conseguir en La Palma mortalidad cero. Desgraciadamente, la semana pasada también, hace poquitos días, teníamos un accidente trágico donde perdieron la vida jóvenes de esta isla de La Palma. Pero hemos mejorado muchísimo. Tenemos la circunvalación de los llanos ya en fase de ocupación de terreno, se está ejecutando la Santa Cruz de La Palma, nos falta Barlovento, San Andrés y Sauce hasta Barlovento, Barlovento Gallego, Franceses, Cruz Castillo, y luego la conexión desde Llano Negro hasta Tijarafe, sobre todo Llano Negro Las Tricias, donde tenemos un debate si debe ser por los corredores abiertos actualmente, debemos abrir un nuevo corredor
en esa zona, es importante también ese debate. En definitiva, yo creo que tenemos buenas carreteras. Bien, comunicaciones y transportes exteriores, las conexiones con el Millennium 2, reducción de servicios, pero también en el plano de las comunicaciones exteriores yo quería preguntarle por su opinión sobre las reducciones de Fred-Olsen, de los servicios de Fred-Olsen, y también que comentase algo de los vuelos directos con Madrid y de los vuelos estivales entre La Palma y Barcelona y Bilbao, ¿no? Vamos a ver, en el tema de comunicaciones aéreas hemos mejorado. La aparición de la nueva compañía, la competencia ha fomentado el aumento de las frecuencias entre Tenerife y La Palma. Yo creo que hemos mejorado muchísimo. La conexión con Madrid, la compañía Iberia no quiere atender la demanda diaria de La Palma, a pesar de que los vuelos están completos. Tiene un cliente cautivo, que bien va directamente los días que ellos operan en directo, o bien viene por Tenerife. Por tanto, ellos no han querido mantener ese vuelo, y yo creo que es un derecho que nos corresponde como ciudadanos, y yo creo que es un derecho que debe garantizar el Estado, si es necesario, acudiendo a la obligación de servicio público. Eso es lo que iba a decir, la declaración de servicio público. Para esa ruta. En las marítimas hemos perdido, sin duda. Hemos perdido, ¿no? En los últimos años hemos perdido. Yo espero que el puerto, que haya compañías que con los nuevos barcos puedan ofertarnos unas nuevas rutas, unos nuevos servicios. El propio puerto de Tazacorte espero también que se ponga en funcionamiento y nos pueda ayudar a mejorar la conectividad exterior por vía marítima. Y en eso estamos, ahí es un debate importante. Oiga. Las conexiones con Barcelona y Bilbao son temas coyunturales, de periodos estivales. A mí me parece que lo que tenemos que reforzar es Madrid-La Palma, garantizarnos Madrid-La Palma, y después yo creo que no tenemos ningún inconveniente en hacer una escala en Madrid por irnos a otro destino. El tema de Barcelona es un tema más de imagen, y porque el turismo catalán no le apetece hacer escala en Madrid cuando va a su destino turístico, y nos necesitamos con él para captar ese turismo. Bien, entre las remoras también habría que citar, remoras digo en comunicaciones y en tantas cosas, los cortes de electricidad de Unelco, las interrupciones en la comunicación telefónica, las comunicaciones telefónicas. Sí, ¿qué está pasando son temas que parece que no son posibles que ocurran en el siglo XXI y han ocurrido. El tema de la central de Unelco, yo lo he dicho muchas veces, Unelco tiene una deuda histórica con la isla de La Palma, porque parece que se olvida que en La Palma nació Regues y Fuerzas de La Palma, y que funcionaban las cosas muy bien, con una central hidráulica en el Mulato, y realmente en estos momentos tenemos unos sistemas de producción de energía bastante contaminantes que me preocupan, que muchos días que en la central de Los Guinchos emite una cantidad de humo que, bueno, yo creo que nos preocupan a todos los palmeros. En el tema telefónico, al final, pues si aquella avería sirvió para resolver el problema del doble enlace con Tenerife, que al final se activó durante esos días, pues a lo mejor bienvenida sea la avería esa que hubo, pero realmente parecía no normal lo que ocurrió con las líneas telefónicas esos días. Bien, de un modo muy sintetizado, ¿nos podría ser usted tan amable de hablarnos de las características esenciales, por supuesto, del plan territorial especial de ordenación y también de sus fases, ¿no? Bien, el plan cumple los objetivos que nos habíamos marcado. Por un lado, aplicar en la isla de La Palma la ley específica que permite el desarrollo turístico en suelo rústico, compatibilizando el suelo convencional, el turismo convencional, con el turismo en ese medio ambiente natural, en ese suelo rústico. Por otro lado, tiene como objetivo no superar el número de 25.000 camas, que es lo que hemos querido todos para La Palma, y por otro, no menos importante, porque estamos hablando de la economía de La Palma y de los palmeros, el regular una oferta turística que ha existido en La Palma, en establecimientos vinculados generalmente al mundo rural y que no están legalizados porque no tienen cobertura legal. Pretendemos darle esa cobertura de manera que voluntariamente aquellos titulares de esas explotaciones puedan incorporarse al sistema, puedan legalizar sus explotaciones y, por tanto, lo que es más importante, puedan obtener la justa recompensa, el justo precio por los servicios que prestan esas viviendas. Oiga, señor presidente, ¿en qué consiste eso de La Palma Digital? Bueno, y es un proyecto ilusionante, de verdad. Estamos preocupados también por el retraso en la puesta en marcha, porque por una vez que conseguimos
un programa importante que en Canarias se desarrolle en la isla de La Palma, pues parece que no ha habido la voluntad política en algún departamento del gobierno porque esto se ponga en marcha de manera inmediata. Estamos en este momento dando los pasos después de mucha incertidumbre y eso va a posibilitar desarrollar las nuevas tecnologías en toda la sociedad palmera, desde las escuelas al sector comercio, al sector empresarial, a las administraciones públicas. Si estamos hablando de 1.000 millones de pesetas, de las antiguas pesetas de inversión en La Palma, en nuevas tecnologías, yo creo que nos podemos hacer una idea de la importancia que tiene ese programa. No quiero enfrentarlo a nadie, pero da la impresión de que es don José Luis Soria el que se ha despistado, ¿no? Bueno, realmente yo creo que es un tema efectivamente de la Consejería de Industria. Yo creo que no hubo voluntad política en su momento de caminar con este tema. Creo que se intentó incluso cambiar, pero al final hemos conseguido que se ponga en marcha y lo importante es ahora que estamos trabajando en equipo, hablando con Madrid, que está dispuesta también a hablar, porque es un programa final del Ministerio con la Comunidad Autónoma y con el Cabildo y con los ayuntamientos de La Palma. Muy bien, don José Luis. La próxima, habíamos dicho que casi al final hablaríamos de la próxima bajada de la Virgen 2005. Bueno, pues como cada 5 años, bajada de la Virgen. Fiesta lustral. Fiesta lustral, un lugar obligado de visita, primero para todos los palmeros que están por el mundo, que regresan a La Palma en esa fecha siempre, regresan cada vez que pueden, pero siempre en Bajada de la Virgen. También un punto, una cita yo creo que obligada para muchísimos canarios que encuentran en la bajada un momento de conocer La Palma, de conocer la vida de los propios ciudadanos de la isla y desde muchos lugares del mundo que nos visitan. Una fiesta que organiza cada 5 años el Ayuntamiento Central de La Palma, que como decía antes, todos estamos trabajando, todos los grupos políticos en el municipio, pero también el Cabildo activamente, y yo espero también el Gobierno de Canarias colaborando como siempre para que las fiestas sean las mejores, para que La Palma pueda ser otra vez, como siempre, esa isla hospitalaria, abierta, que encantada de recibir a todo el mundo durante esos días. Muy bien, pues hemos llegado al final del tiempo, al final de este programa. ¿Y usted qué desea agregar algo más, don Luis? No, solamente yo creo que hemos analizado muchos temas, quizás no he mirado el tiempo, pero lo que decía al principio, bienvenidos a La Palma, que se encuentren aquí en esta isla como en su casa y que por supuesto que vaya todo lo bien que desean ustedes cuando vienen a La Palma y que por supuesto este canal también se convierta en una atalaya también para cantar también las cosas buenas y bonitas que son muchas que tiene La Palma. Sin duda, es decir, tenemos el orgullo y tenemos también la satisfacción de que la familia que preside, el presidente y su familia de este canal, es don Juan Luis Lorenzo, que como todos saben, pues es palmero, y por lo tanto La Palma, dentro del canal 8 de La Palma, es, aunque valga la redundancia, es algo que lo tenemos tan inculcado, tan sentido, tan de obligado cumplimiento, pero de un modo satisfactorio, que no nos sería despersonalizarnos el que que el canal 8 de La Palma no se le reconociese como un canal auténticamente palmero. En esa confianza y al servicio de todos ustedes, de la ciudadanía, de las instituciones palmeras, que son las que han elegido los palmeros, vamos a estar en esa brecha, como decía al principio, desde el pluralismo, desde el respeto mutuo y desde los valores que esta isla tan entrañable y tan querida nos suscita y también iba a decir imponer, pero no nos impone, nos enseña, como buena madre nos transmite. Muchísimas gracias a todos ustedes y hasta un próximo.